familia siempre es lo primero, dijo mi esposa mientras sus padres se mudaban. Los papeles del IRS probaron que estaban en quiebra, le di un ultimátum. Esa noche hicieron las malas maletas. Los padres de mi esposa vendieron su casa y anunciaron que vendrían a vivir con nosotros de manera permanente. Cuando expresé mi descontento, ella me dijo que debíamos cuidar de la familia, pero los papeles que encontré en sus cajas de mudanza hicieron que todos recogieran sus cosas esa misma noche. Todo comenzó con un comentario casual, algo que en su momento parecía insignificante, pero que viéndolo en retrospectiva debió haber sido una gran señal de advertencia. Aquella noche estábamos en el sofá después de cenar buscando algo en Netflix. Elisa comentó algo sobre el clima, lo cual no era raro considerando que había estado lloviendo sin parar durante días, pero luego añadió casi como si fuera un detalle sin importancia. Por cierto, mis padres vendieron su casa. Al principio no le di demasiada importancia, no era una noticia inesperada. Sus padres estaban envejeciendo y llevaban años hablando de mudarse a un lugar más tranquilo, cerca de la hermana de Elisa. Era un cambio que tenía sentido, pero antes de que pudiera responder, ella soltó algo que me desconcertó. Se mudarán con nosotros, ya sabes, solo por un tiempo. Necesitan un lugar donde vivir. Dejé de comer de inmediato, ni siquiera estaba seguro de haber oído bien. Mudarse con nosotros, levanté la vista del teléfono y la miré a los ojos. No estaba bromeando, sonreía como si fuera lo más normal del mundo. Espera que, solté sin poder evitarlo. Ella se encogió de hombros sin darle importancia. Sí, su nueva casa no funcionó y están viendo qué hacer. Era solo algo temporal, según ella. Entendía que la familia debía estar primero, pero aún así me recosté en el sofá, tratando de procesarlo. Los padres de Elisa, Matteo y Alexandra, ya estaban retirados y siempre me habían parecido personas bastante decentes, pero la idea de que se mudaran con nosotros de forma permanente. Bueno, supongo que no será permanente, intervino Elisa, notando mi duda, pero sin parecer preocupada en lo más mínimo. Tal vez solo unos meses hasta que decidan qué hacer. Unos meses, parpadeé varias veces y me froté los ojos, asegurándome de no haber malinterpretado sus palabras, pero Elisa estaba completamente tranquila, como si fuera algo sin importancia. No parecía entender lo mucho que esto podría cambiar nuestras vidas, nuestra casa, nuestra relación. ¿Hablas en serio?, pregunté intentando mantener la calma. Por supuesto, respondió sin dudar, sin una pizca de incertidumbre en su voz. Somos familia, no podemos dejarlos en la calle. Respiré hondo, podía sentir la tensión acumulándose en mi pecho, pero no quería parecer desagradecido o frío. En cierto modo tenía razón, somos familia y lo correcto era ayudar, pero aún así la idea de tener a sus padres viviendo con nosotros, sin saber por cuánto tiempo, me revolvía el estómago. Está bien, pero ¿por cuánto tiempo exactamente?, pregunté. Elisa me sonrió con tranquilidad. Se mudan el próximo fin de semana, tenemos espacio de sobra. Intenté concentrarme en lo que decía, pero mi mente estaba en otra parte. Había muchos detalles que no estaba mencionando. Claro, compramos esta casa hace unos años. Tenía un diseño decente, pero definitivamente no era lo suficientemente grande como para albergar cómodamente a 3 personas más por tiempo indefinido. Sí, teníamos una habitación de invitados, pero pronto estaría llena de sus cosas. Matteo tenía una colección enorme de discos de vinilo que fácilmente podría invadir la sala. Y Alexandra, bueno, tenía la costumbre de reorganizar los muebles constantemente, lo cual, siendo sincero, me molestaba bastante. Aún así intenté mantenerme calmado, no quería hacer de esto un problema, de verdad no quería, así que simplemente asentí fingiendo que todo estaba bien. Oh, claro, la familia. El rostro de Elisa se iluminó. Eres increíble, sabía que lo entenderías. Pero a medida que avanzaba la noche, mientras intentaba prestar atención al programa de televisión, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Fui a la cama intentando convencerme de que estaba exagerando. Todo estaría bien, solo sería por un tiempo. Los siguientes días fueron un torbellino de cajas de mudanza y llamadas telefónicas frenéticas. Elisa pasaba horas hablando con sus padres, organizando detalles y, al parecer, discutiendo todos los cambios que habría que hacer en nuestro departamento para acomodarlos. Mi ansiedad comenzó a aumentar, pero intenté mantener la compostura. No quería parecer reacio a ayudar. Sin embargo, pequeños detalles empezaron a inquietarme. Noté, por ejemplo, que los padres de Elisa ya hablaban del departamento como si fuera suyo. No me gusta meterme en los asuntos de los demás, pero cuando Matteo mencionó el sofá en una de las llamadas, me quedé sin palabras. Dijo que probablemente tendríamos que comprar uno nuevo.
Aunque el actual estaba bien, explicó que no habría suficiente espacio para todos. Incluso sugirió que fuéramos de compras cuando llegaran. No respondí, sabía que no lo decía con mala intención, pero todo esto me resultaba extraño. Tal vez estaba analizando demasiado la situación. Al fin y al cabo, los padres de Elisa siempre habían sido amables conmigo. Quizás solo estaba siendo demasiado territorial con mi propio espacio. Esta traducción mantiene la naturalidad y fluidez del español, acortando frases largas y asegurando que la emoción y el tono original se conserven. No quería ser el tipo de persona que no sabe compartir, pero la realidad me golpeó de lleno aquel sábado cuando llegaron con el coche cargado de cajas. Mateo, con sus habituales pantalones cortos color kaki y una camiseta holgada, me saludó con una gran sonrisa en la puerta. Elisa dijo que ya preparaste la habitación de invitados para nosotros. Perfecto, solo estaremos un tiempo, ningún problema, nos acomodaremos. Fue como recibir un golpe de electricidad. Para ellos no era gran cosa, pero para mí, esto estaba convirtiéndose en algo completamente diferente. Me quedé en la puerta aturdido. Me sentí atrapado como si no hubiera escapatoria, pero aún así no pude decir ni una palabra. Sus ojos brillaban de entusiasmo y lo último que quería era arruinarle la ilusión. Así que respiré hondo, sonreí y los ayudé a meter sus cosas, pero mientras descargábamos noté algo extraño. Había muchas más cajas de las que esperaba. No solo eran algunas pertenencias personales, sino una cantidad enorme de objetos del hogar. No parecía un traslado temporal, sino una mudanza definitiva. En ese momento debía haber entendido que algo no cuadraba. Tendría que haberlo notado en cuanto vi el contenido de las cajas. No traían solo ropa, adornos o fotos familiares. No, esto era diferente. Había libros antiguos, electrodomésticos, vinilos que ni siquiera cabían en la habitación de invitados y, por supuesto, montones de papeles que desbordaban la sala de estar. Intenté no armar un problema, sobre todo porque Elisa estaba tan emocionada con la llegada de sus padres. Parecía que asumía que una vez instalados, todo se resolvería solo, pero para mí algo no se sentía bien. Había demasiados documentos, no solo uno o dos, sino montones de notificaciones de pagos atrasados, entre ellos problemas con la hipoteca y hasta una advertencia de desalojo. Mis manos temblaban un poco mientras revisaba los papeles. Cuanto más leía, peor se volvía la situación. No era solo que se hubieran atrasado con algunos pagos, esto era una deuda acumulada por meses, y los documentos no eran recientes, algunos tenían fechas de hacía mucho tiempo. Dejé la carpeta sobre la mesa y me pasé la mano por las sienes. Nada era como lo había imaginado. Ahora entendía por qué estaban aquí. No era una estancia temporal, no estaban viendo qué hacer, no tenían a dónde ir. Elisa jamás mencionó nada de esto, nunca insinuó que sus padres tenían problemas financieros, ni una sola palabra sobre el riesgo de perder su casa. Traté de calmarme, no quería reaccionar de forma exagerada. Quizás todo tenía una explicación lógica, no, quiero decir, a veces la gente se atrasa con sus cuentas, a cualquiera le puede pasar un mal momento, pero el hecho de que nadie me hubiera dicho nada me inquietaba. Ni siquiera me habían insinuado que esto era más que una situación temporal. Necesitaba hablar con Elisa, tenía que saber si ella estaba al tanto de todo esto. Esa noche, cuando llegó a casa, no sabía cómo sacarlo a relucir. Quería mantener la calma, abordar el tema con lógica, pero en cuanto la vi entrar con las bolsas del supermercado, sonriendo, sentí un nudo en el estómago. Hola, cariño, dijo, dejando las bolsas en la encimera, todo. Logré ocultar lo que sentía, mi expresión seguramente me delataba. Elisa, tenemos que hablar de algo, dije, intentando mantener mi voz serena. Su sonrisa titubeó por un instante. ¿Qué pasa? Señalé la mesa del salón, donde la carpeta seguía abierta. Hoy encontré algo, dije, tenemos que hablar sobre tus padres. Miró los papeles y luego me miró a mí, su postura cambió de inmediato. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó con un tono defensivo, aunque intentó disimularlo con una sonrisa. Me senté en el sofá y le hice un gesto para que se sentara conmigo. No estaba seguro de cómo decirlo sin que se pusiera a la defensiva, pero tenía que hacerlo. Elisa, empecé, encontré unos documentos, estados de cuenta de la hipoteca de tus padres y tienen problemas financieros, están en riesgo de perder su casa. Se quedó mirándome en silencio por un momento, como si intentara procesar lo que acababa de decirle, pero después se encogió de hombros. Bueno, así son las cosas a veces, han estado pasando por algunas dificultades. La frustración empezó a crecer en mi interior. Solo algunas dificultades, esto es algo serio. ¿Por qué no me dijiste nada, Elisa? ¿No creíste que era importante? Se removió en el sofá, visiblemente incómoda. No quería preocuparte, respondió en un tono más suave, no quería hacer un drama de esto.
No tenían otro lugar donde vivir. Pensé que quizás podríamos ayudarlos por un tiempo, pero no quiero que sientas que es una carga. Sus palabras me molestaron. Estaba evitando por completo mi punto de vista. No me irritaba ayudar, sino el hecho de que esto no era un favor temporal. No tenían otra opción, y Elisa había convenientemente omitido ese detalle. Intenté hablar, exponer mi postura, pero me interrumpió con un tono más firme. Joseph, tienes que entenderlo, tenemos que apoyar a la familia, es lo correcto, no sé qué decirte para que lo comprendas. Podía sentir la presión de sus palabras, pero eso no cambiaba el hecho de que me había ocultado algo enorme. Simplemente asumió que aceptaríamos la situación sin discutirlo. No tengo problema en ayudar, Elisa, pero hice una pausa buscando las palabras adecuadas. Esto va más allá de solo prestar apoyo. No me informaste de sus problemas, y ahora están aquí, de manera permanente, y se supone que simplemente debo aceptarlo. Cruzó los brazos y desvió la mirada. No entiendo cuál es el problema, Joseph, son nuestra familia, tenemos que ayudarlos. Y en ese momento supe que lo que creí un inconveniente temporal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, y no estaba seguro de estar preparado para afrontarlo. Se alejó para servirse algo de beber. Yo me quedé ahí en el creciente silencio con la mente dando vueltas. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Estaba exagerando o Elisa simplemente no comprendía lo que estaba en juego? No tenía las respuestas en ese momento, pero había algo de lo que sí estaba seguro. Me sentía atrapado y no sabía cuánto más podría soportarlo. Seguí fingiendo que todo era normal, aunque no lo era. Los días siguientes fueron un torbellino borroso. Empecé a evitar la sala de estar porque sus cosas seguían acumulándose. Traté de mantener la calma, pero cada día la situación se volvía más difícil. ¿Qué había hecho Elisa? ¿En qué nos había metido realmente? ¿Y hasta dónde llegaría esto antes de que ya no pudiera ignorarlo? Sabía que debía hacer algo, aunque aún no tenía claro qué. Habían pasado varias semanas desde que sus padres se mudaron y todo había empeorado. Vivir así se estaba volviendo insoportable. El desorden, la tensión. Caminaba con cuidado, sin querer molestar a Elisa, pero cada rincón del departamento empezaba a disgustarme. Había cosas sutiles que ya no podía ignorar, como la forma en que Matteo invadía mi espacio sin preguntar, usando mi computadora, revisando mis cosas como si fueran suyas, o cómo Alexandra dejaba proyectos a medias por toda la casa, como si fuera la dueña del lugar. Y luego estaban los comentarios, esas observaciones casuales de sus padres, como si yo debiera estar agradecido por tenerlos aquí. Estar cerca de ellos se había vuelto insoportable y sentía que perdía el control de mi propia vida, pero no era solo culpa de ellos, también era Elisa. Cada conversación terminaba con ella mirándome de esa manera, con incredulidad, como si no pudiera creer que no fuera más comprensivo. Intenté, de verdad lo intenté, pero la realidad era que me sentía atrapado en una cárcel, y Elisa simplemente no lo entendía, no veía lo mucho que me costaba seguir adelante. Una noche no pude más. Elisa había salido con sus amigas, así que al fin tuve un momento de tranquilidad. Pasé horas solo con sus padres, que parecían instalarse más cómodamente cada día. Matteo estaba absorto en un documental aburrido y Alexandra reorganizaba mis estanterías sin haberme preguntado, otra vez. Estaba furioso, pero me quedé en silencio soportándolo, esperando la hora de irme a la cama. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño montón de papeles, medio oculto bajo unos álbumes de fotos en el sofá. No sé por qué, pero sentí la necesidad de revisar, como si una voz interna me empujara a hacerlo. Quizás era la última duda que me quedaba. Sabía en el fondo que tenía que confirmar mis sospechas. Abrí uno de los documentos y me quedé helado. Era otra notificación de ejecución hipotecaria. Una advertencia final. Pero esta no era del banco, era del IRS. Ahí estaba la verdad. Elisa no me había dicho nada de esto. Me aseguró que sus padres solo estaban entre casas, que necesitaban una pequeña ayuda temporal. Pero los papeles mostraban otra realidad. No solo tenían problemas con la hipoteca, estaban hundidos en deudas, y parecía que ni siquiera habían sido honestos con ella sobre la magnitud del problema. No vinieron con nosotros porque les faltaran opciones. Vinieron porque no les quedaba ninguna. En ese momento entendí que su situación era mucho más grave de lo que me habían dicho. Y nos estaban usando como su última red de seguridad. Esperaban que simplemente los dejáramos quedarse sin objeciones. Elisa creyó completamente su versión de los hechos, y yo también la había creído. Pero decidí que esto no iba a seguir así.
Esa noche, cuando Elisa regresó, yo estaba sentado en el sofá con los documentos frente a mí. Ni siquiera levanté la mirada cuando entró al departamento. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. No respondí de inmediato. Estaba agotado de fingir, cansado de ser el tipo comprensivo que siempre reprimía sus sentimientos. Necesitaba que viera la realidad, la verdad que yo ya había comprendido. Siéntate, dije con voz firme pero contenida. Su expresión cambió al instante, supo que algo iba mal. ¿Qué pasa? Deslicé los papeles hacia ella sin decir nada, los tomó y empezó a leer rápidamente. A medida que avanzaba en las páginas, su rostro pasó de la confusión a la sorpresa. Yo no lo entiendo, balbuceó, alternando la mirada entre los documentos y yo. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté ahora con un tono más tenso. ¿Por qué no me contaste la verdad sobre tus padres? Elisa vaciló, con los labios temblorosos mientras revisaba los papeles. No pensé que fuera tan grave. No, no lo pensaste, respondí, poniéndome de pie. No creíste que fuera tan malo porque estabas demasiado ocupada. Me hice la víctima, creyendo todo lo que me dijeron sin cuestionarlo. Y ahora estamos atrapados en esta situación porque me ocultaste la verdad. Se levantó de golpe a la defensiva. ¿Qué quieres que diga, Joseph? Son mis padres, solo intento ayudarlos. Negué con la cabeza. No los estás ayudando, los estás consintiendo. Se han aprovechado de ti y por lo tanto de nosotros también. Mi corazón latía con fuerza, pero no iba a retroceder. Mira esto, dije, señalando los documentos. Están hundidos en deudas y tú los dejaste mudarse aquí como si fuera un simple favor. ¿De verdad crees que esto es temporal, que van a irse pronto? Los ojos de Elisa se abrieron de par en par, pero no dijo nada. Solo miraba los papeles como si no pudiera procesarlo. He llegado al límite, Elisa, dije, sintiendo el peso de la situación caer sobre mí. Tienes que decidir, o resuelves este problema o lo nuestro se acaba. No puedo seguir viviendo así. Su rostro palideció, vi el dolor en sus ojos, pero también la ira. Abrió la boca para decir algo, pero no había terminado. No se trata solo de que se hayan mudado aquí, también se trata de ti. Has permitido que destruyan todo lo nuestro porque te dio miedo enfrentarlos. Estoy harto de fingir que esto está bien. Me miró con una mezcla de enojo y traición reflejada en su expresión, pero antes de que pudiera replicar, levanté la mano para detenerla. Tienes que arreglar esto, Elisa, ya no es solo por ellos. Tenemos que poner límites y tenemos que hacerlo ahora. Vi en su rostro la lucha interna entre el cariño por sus padres y la dura comprensión de que yo tenía razón. Finalmente, no podía seguir evitando la verdad. Odiaba ser el que daba las malas noticias, pero en ese momento no me quedaba otra opción. Al día siguiente, Elisa vino a hablar conmigo. Para mi sorpresa, me dio la razón. Dijo que había enfrentado a sus padres sobre la deuda y sobre cómo se habían aprovechado de ella. Naturalmente, ellos quedaron atónitos, pero finalmente la verdad salió a la luz. Habían ocultado sus problemas financieros por mucho tiempo y Elisa no tenía idea de cuán grave era la situación. Pero ahora todo estaba cambiando. Elisa se puso de mi lado y establecimos límites claros. Sus padres tenían que arreglar su situación económica y encontrar una manera de mudarse en las siguientes 4 semanas. No fue fácil, pero lo logramos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que se aliviaba un peso enorme. Ya no estábamos atrapados. Respecto a los padres de Elisa, no estaban contentos, pero entendieron que la situación había cambiado. Para ser sincero, disfruté un poco verlos preocuparse por una vez. Pero lo mejor de todo fue que finalmente sentí que recuperaba el control de mi vida. Y tal vez, solo tal vez, todo estaría bien.